Ahora sí, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la llave Psi de los lunes. Ahora sí, estamos en simultáneo en todos los dispositivos. Perdón por estos fallos, estos fallidos, pero bueno, a veces sucede, son las cuestiones de los vivos. Bueno, ahora sí, gracias por la paciencia en simultáneo, como decía, YouTube, Facebook, Instagram, para poder tener este encuentro habitual de cada semana de reflexión, de pensamiento crítico, de, de repensarnos críticamente, justamente, eh, de una integración, eso es lo que intento, biopsicosocial espiritual. Y hoy justamente vamos a unir, teníamos un poco abandonada la clínica, un poco bastante. Y hoy vamos a unir la clínica con el arte a través de una serie que quien no la ha visto, la recomiendo que la vea, ya medio viejita ha quedado, pero muy recomendable, que es Envidiosa. No voy a hablar concretamente de la serie, para eso véanla, pero sí tomar como disparador el contenido de la serie para hablar del tema que nos trae hoy. Y también enlazar a través del arte con la letra de un tango y con una poesía que van a venir como anillo al dedo para que podamos ir enlazando de qué se trata esto. Bueno, como siempre en la caja de comentarios de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto, la página donde van a poder familiarizarse con, además de estas charlas que quedan todas subidas, también cursos, formaciones, seminarios, talleres y demás, más futuras novedades que se vayan agregando. Todo eso lo pueden encontrar ahí. Por supuesto también el tema del libro, que siempre me olvido, que es el que pueden ver acá atrás, que cada tanto menciono. Eso para quien le interese también va a encontrar ahí info en la página o directamente me puede contactar. La idea de estos espacios es, como lo dice el título, interactuar. Esto es, anímense a participar, a comentar, a preguntar, a reflexionar, a pedir, a proponer, bueno, todo eso. Hola, Ana María, de vuelta, gracias. Para eso está justamente concebido esto y lo que me interesa es ofrecerles temáticas que a ustedes les interesen. Hola, Carlita, por YouTube, qué genia. Primera vez que creo que te veo por ahí, gracias. Eh, Así que básicamente es eso. No teman pedir, que mientras pueda ofrecerlo, trataré de hacerlo, porque es justamente lo que para mí tiene sentido de hacer esto, que sean temas actuales, pero sobre todo útiles. La psicología debe ser práctica, debe ser útil. La idea es bajarla justamente de lo abstracto a lo concreto. Poder entender, poder entender suena como mucho, poder reflexionar sobre lo abstracto y darle sentido en lo concreto. Eso es lo que más me interesa en esto siempre de la integración. ¿Está? Bien. Bueno, como suelo hacer, voy a empezar definiendo el tema, vamos a arrancar siempre por ahí, y empezar a desgranarlo desde distintas perspectivas. Es como el recorrido, vamos siempre arrancando como de lo general y después lo vamos, a medida que se va descomponiendo, la cosa se va complejizando. Y esta va a ser como una nueva sección, porque dentro de la clínica, que no es nueva, pero dentro de la clínica vamos a ir viendo
un pasaje por los 7 grandes pecados. Me interesa que ahondemos en eso y lo vamos relacionando con todo lo que hemos visto de simbología y como va a ser hoy, con el arte, porque todo va terminando de enlazarse con todo. Bueno, lo anticipado, vamos a ir desde el comienzo, el diccionario, que va a decir sobre la envidia. Bueno, la Real Academia la va a definir como la tristeza o pesar del bien ajeno. Y como tristeza y alegría son antípodas de una misma emoción, en sus dos vertientes o sus dos caras, una misma energía, mejor dicho, porque claramente la alegría es una emoción y la tristeza es otra, pero esto quiero decir, una misma energía en sus dos expresiones o en sus dos extremos. Yo le sumaría a esta definición o la ampliaría en todo caso como tristeza hacia mí por no poseer el bien ajeno y alegría porque le vaya mal al ajeno por su bien poseído. Ahora lo voy a ir igual explicando. Para esto tenemos que empezar a diferenciar envidia de celos, que muchas veces se confunden y no son lo mismo. Los celos implican el temor de perder algo que se ama, mientras la envidia implica que nos falta algo que otro tiene. Vean que el origen es muy distinto, por eso la religión habla, a propósito de la envidia, de una falta de fe en la provisión divina, como dudar de la suficiencia de Dios y de ser suficiente para Dios. Y si bien la Biblia puede a veces normalizar los celos, nunca así con la envidia. No podemos por eso hablar de una envidia sana, que esto también lo voy a ampliar. Y el primer caso que conocemos, o mejor dicho, el primer relato, es el de los hermanos Caín y Abel, habiendo matado el mayor de ellos, Caín, al menor por envidia, ya que a Dios le había gustado el sacrificio de Abel, pero no así el de Caín. Una envidia de la virtud de la que justamente Caín sentía carecer. Ahora, en el plano psicoanalítico, si el neurótico histérico goza en la insatisfacción, como vimos, se acuerdan en esta misma sección, en los análisis de Freud, de los casos de Dora, Ana O y Emma, todo esto está en el canal para quien no lo haya visto. Al envidioso no le satisface nada, pero al mismo tiempo no es capaz de soltar. Así es que guarda, acumula, no puede resignar el disfrute y mucho menos para que lo pueda disfrutar otro.
El envidioso, a diferencia del celoso, no es que pretenda el objeto solo para sí, sino que nadie más lo tenga. El envidioso tiene privado su deseo y por eso priva el deseo del otro para poder consolarse. Si yo no lo tengo, al menos que nadie más lo tenga. Pero ojo, tenemos que separar la envidia del campo neurótico, porque ya he dicho que el neurótico goza de una insatisfacción permanente por la naturaleza propia del deseo. Esto es, se satisface e insatisface permanentemente. Obtuvo lo que deseaba, pero igual se queda insatisfecho. En cambio, el envidioso es insaciable, falla en satisfacerse. Si el neurótico sufre porque se queda siempre con ganas de más, el envidioso es incapaz de apreciar siquiera lo que fue y lo considera una injusticia. Esto es fundamental. De manera que, recapitulando hasta acá, si los celos parten de una amenaza al objeto amado, la envidia nace del deseo de tener lo que el otro tiene y yo creo que nunca tuve. O si lo tuve, fui incapaz de disfrutar. Freud ponía los celos en el mismo plano que el duelo, es decir, normales, pero que se podían volver patológicos en ciertas formas, como por ejemplo cuando aparecen proyectados o delirantes. Y los celos se van a destinar a la relación, es decir, temo perder algo que tengo, mientras la envidia al objeto, odio que otro lo tenga, pese a que nunca lo tuve. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ya saben, dudas, preguntas, comentarios, casos. Bueno, la psicoanalista de escuela inglesa, Melanie Klein, que también la hemos traído a este espacio con el caso de Dick, va a describir la envidia como una agresión hacia quien posee algo que se desea. Carla, ¿vos hablás de las emociones o de cosas materiales? Todo, todo. Puede ser como se ve en la serie, como en realidad, vos fíjate que ahí estamos hablando de, sería el objeto pareja, pero en realidad tiene que ver con esta sensación de no tener, ya sea que pueda ser un marido, un bien material o alguna cuestión más relacionada con el estatus, con el poder, con alguna virtud. No, puede ser cualquier cosa, Carla. Eh, o sea, cuando hablo de objeto no necesariamente es una cosa, sino estamos englobando todo. Entonces, yo decía esto de Melanie Klein refiriéndose a la envidia como una agresión hacia quien posee ese algo, que puede ser, como acabo de decir, de todo, que se desea, puede ser hasta, no sé,
una sensación de que el otro es más lindo, por ejemplo, más atractivo, ponele, originándose esto en el objeto primario madre y luego proyectándose en las sucesivas relaciones. Desde este punto, la envidia se empezaría a situar más relacionada con estructuras perversas o narcisistas, buscando dañar al otro para aliviar el propio dolor. Esto que decía antes, como una forma, me consuelo deseando que al otro le vaya mal. Y deben darse tres condiciones para que aparezca la envidia. Un otro, que ese otro posea algo deseable para el sujeto, y ahí viene la angustia por comparación. Tenemos otro deseo y Dios, que va a provocar esa sensación de inferioridad. Y esto se da en sujetos que están en condiciones similares, ya que el envidioso no es tonto y no se va a angustiar por alguien que está muy fuera de su rango, de su alcance. Y en la Divina Comedia, fíjense lo interesante de esto, que acá empezamos a enlazar con el arte. El pecado de la envidia es castigado con la imposibilidad de ver. Y esto es muy simbólico porque piensen en la famosa frase, ojos que no ven, corazones que no sienten, de manera que no puedo desear lo que no veo, porque si no lo veo, no sé qué es lo que el otro tiene o no tiene. Entonces, es una filosofía de vida muy ligada al tener o a los pecados de la carne, como diría la Biblia. Esto ya también lo voy a ampliar un poquito más. Y de la misma manera, podemos hablar de tres diferencias entre los celos y la envidia. La posesión del objeto, vamos a decir, en los celos esto es real, en la envidia esto es imaginario. La persona cree que el otro tiene aquello que yo no tengo, y me refiero a la capacidad de tener, no al objeto en sí. Es decir, como se ve en la serie, ella cree que está como, de alguna manera, injustamente incapacitada o destinada a morir en la soltería, con lo cual acá se va armando toda una creencia irracional. La relación es triádica en los celos, porque tenemos al celoso, al celado y al tercero en discordia, y es diádica en la envidia. Ahí tenemos envidioso y envidiado. Por eso decía que una se centra en la relación y la otra en el objeto. Y finalmente, como tercera característica o diferencia, es que los celos van acompañados de la sensación de traición, lo que no pasa en la envidia. Cuando se habla, esto que decía antes, de una envidia sana, se supone, esto está excusado, fundamentado, en la idea de que es sin desear mal al que posee el objeto y solo se desearía el objeto envidiado. Bueno, pero en todo caso, ahí estamos hablando de celos, no de envidia, o en el mejor de los casos, de admiración. ¿Por qué? Porque la envidia conlleva esto que decía antes,
sensación de injusticia e inferioridad que se busca compensar con que el otro pierda ese objeto porque nosotros creemos merecerlo más. Por eso, la envidia alimenta el resentimiento y a veces un narcisismo patológico cuando nos genera culpa. ¿Venimos bien? Pero tristemente vivimos en un mundo que funciona en base a la competición y la eliminación del otro. Por eso, ya sea desde lo deportivo hasta lo laboral y lo político-económico, hemos naturalizado un uso del poder envidioso e insaciable, pero que ni siquiera nos hace más gozosos. Y no es que propenda un mayor equilibrio o reparto de recursos, porque la envidia no conoce de buenas intenciones. O sea, no se trata de eso. Hola Miriam, ¿cómo estás? Es destructiva. La envidia es destructiva. No hay una parte buena o sana. No quiere el objeto para sí porque se acabaría esa posición envidiosa. Quiere aquello que no puede o que sí puede, y si lo llega a tener, cuando ya no le puede sacar más jugo, lo guarda para que nadie más lo pueda tener. Pero como esto tampoco alcanza, buscará otra cosa. Y si no la tiene y no puede, deseará que nadie más la tenga o ver destruido a quien la tiene para que ya nadie más pueda gozar. Así funciona. Carla, en los celos y envidia el amor propio no existe. Sí. A ver, en los celos un poquito sí. ¿Por qué? Los celos en realidad es miedo. Y Freud distingue celos normales de los patológicos. A ver, a veces hay situaciones que es lógico que un hermano cuando viene otro hermanito o hermanita sienta celos, sí. Es lógico que frente a una situación de alguien que está intentando seducir a nuestra pareja, uno sienta celos. ¿Qué pasa ahí? Hay un amor traducido en miedo, que es este miedo, tengo miedo a perderte, tengo miedo a que dejes de elegirme, a que me reemplaces. Por supuesto que a veces, como digo, en estos casos hay un fundamento y hay otros donde esto se proyecta en el otro, se acusa al otro, por ejemplo, esto pasa mucho en las parejas, se acusa al otro de infidelidades cuando en realidad es uno, o directamente los celos delirantes. La envidia, ahí sí, Carla, no hay amor propio porque es odio. Como ese odio está puesto sobre uno, pero ¿qué pasa? Se proyecta hacia el otro porque no se resiste en uno. Miriam, la envidia no se envenena, sí, totalmente, es eso, es veneno. Por eso es uno de los pecados más peligrosos, ahora vamos a ver por qué. Y justamente a propósito de lo que trae Carla, para que haya envidia tiene que haber, vamos a decir, un narcisismo muy mal desarrollado. Es decir, un narcisismo patológico. Esto es, cuando hay poco
que termina compensándose como mucho o vendiéndose exteriormente como mucho. Lo típico del narcisista. El narcisista se quiere poco y trata de demostrar que vale mucho. Este es el punto. Esto es tan peligroso, ya saben ustedes, por poco o por demasía. Esto aparenta ser una demasía que en realidad esconde poco. Y se maquilla mucho con la fantasía, con el delirio de grandeza, con el dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Esto de andar sacando brillo, ostentando lo que Freud llamaría el brillo fálico, como si fuera un pavo real, pero por supuesto, esto justamente para tratar de que el mundo compre oro donde no lo hay. Y por supuesto también tiene que ver con sucesos infantiles primarios en cuanto a cómo se han elaborado rivalidades y frustraciones frente a otros pares y adultos significativos en el desarrollo psicológico de ese niño. De manera que la envidia adulta no es más que un reflejo de aquello que quedó impregnado de la infancia, como muy bien muestra la serie, respecto justamente al abandono paterno que sufre la protagonista. Un abandono paterno temprano que la deja marcada de por vida. Y el problema de la envidia, como bien decía Miriam, es que corroe las relaciones, las vuelve inauténticas al anular valores como la admiración, como la alegría por el logro ajeno, como el reconocimiento del otro y de las propias debilidades o puntos a mejorar. Miriam, en la envidia hay dolor. Sí, hay dolor y es el alimento del odio, porque justamente me duele que el otro tenga lo que yo creo merecer y no tengo, pero diferenciemos ahí el dolor de la angustia. Una cosa es, siento dolor y angustia porque no tengo lo que el otro tiene y ahí quedamos, y se termina generando, ahora lo vamos a ver igual mejor, pero se termina generando un mecanismo patológico donde pienso que soy yo el envidiado. Y otra cosa, que ahí hay una lucecita de esperanza, es cuando se genera, esto es como lo que vimos con el narcisista. La única vuelta del narcisista es que se angustie, pero que sea una angustia real, un arrepentimiento real. Es como lo que vemos en los exorcismos, salvando por supuesto las distancias, ¿no? Pero simbólicamente, una cosa es arrepentirse en serio, un arrepentimiento sentido, doliente, y otra es el bla, bla, bla. Acuérdense que diferenciábamos ahí la vergüenza que puede sentir el narcisista por haber sido descubierto, que no es lo mismo que la culpa. La culpa tiene una vertiente que es sana, que es necesaria, que es la que nos hace justamente poder empatizar y reconsiderar el daño hecho para no volverlo a repetir. Nos cambia de lugar o de posición. Si es solamente, si no hay esa angustia, no hay chance.
solo nos pone en un lugar de posesión, siento que le gano al otro, sí, porque es una competencia, es esto, es inferioridad o superioridad, sí. Por eso es una lógica del tener. ¿Tengo o no tengo? Por eso es necesario ahí un cambio radical de posición. Y para eso tiene que haber angustia real. Me tiene que doler. Por eso cuando yo digo que una terapia en serio tiene que doler, es eso. Nos tiene que doler al ego, a este falso ego, a este artificio, esta cosa que hemos creado. Hola Ana María, bienvenida por acá también. Y veamos lo interesante de esto en este recorrido que yo les voy a proponer de los pecados capitales, porque el de la envidia es el único que no supone una desmesura del placer. Ustedes se acuerdan que venimos viendo a lo largo de todos los mitos, eso va teniendo como hilo conductor, todos los mitos que pierden a los mortales y los distintos vicios que corrompen al ser humano, nos hablan de un exceso de pasiones, de apetencias sensibles. Bueno, la envidia, al contrario, no es promesa de goce por el exceso, sino que el goce está puesto en la destrucción del otro, que se termina volviendo, por supuesto, contra el propio envidioso. Por eso yo decía que es uno de los pecados más peligrosos, porque es corrosivo, es quedar abrazado al rencor, como dice el famoso tango, así se llama, al que le prestó la voz Carlos Gardel, y del que yo se los quiero leer porque, sobre todo la última parte, no tiene desperdicio. Dice así: está listo, sentenciaron las comadres, y el varón ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones al rigor de la guadaña y anda un algo cerca al catre olfateándome el cajón. Esta es la mejor parte. Los recuerdos más fuleros me destrozan la sabeca, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas como abrazado un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amarguras y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo, ni ando en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, mamá lejana, si volviese le daría el derecho de encenderle 4 velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Bueno, esto para mí no tiene desperdicio. Vean la relación con el narcisismo más patológico. Hablamos acá de un criminal, un reo que está decidido a morir en su ley, que es la única ley que vale, y está entregado impotente al dolor del que hizo goce,
Pero esto, por eso yo les decía, la mejor parte, porque la única promesa de redención se la puede dar su madre lejana. ¿Por qué digo lejana? Porque cuando él dice literalmente, solo a usted, mamá lejana, me imagino porque la ha perdido, o porque estará muy en otro lugar, si volviese le daría el derecho de encenderle 4 velas. Me pregunto si esto tendrá que ver con un recuerdo de la inocencia, quizás sus 4 años. Pero como decir, esta figura que por ahí ha quedado idealizada de la mamá que le gustaría haber tenido, o de una infancia normal, porque fíjense que en otro párrafo habla de una infancia sin juguetes, que después terminó siendo en un pasado sin honor, y un niño que no juega no es un niño feliz, no es un buen presagio para el adulto en el que se va a convertir. Pero donde de todo ese rencor, termina como que si ella le pidiera el corazón, por ahí se podría ir de otra forma, abrazada quizá a su madre, a la que le hubiera, la que le hubiera gustado tener, o el que, aquel que él hubiera gustado ser, abrazando a esa madre en lugar del rencor. Porque también a raíz de esa relación originaria con su madre termina defraudado del amor. Bueno, esto también como la muerte, una crónica, una muerte anunciada, es decir, desde ese modelo, ¿qué modelo de pareja hubiera podido tener? Entonces, como que se va a lo largo de su vida desarrollándose una sucesión de desilusiones. Nada le debe a la vida, nada le debe al amor, la vida le dio amarguras, el amor una traición. Entonces, esta sensación, volviendo a haber sido traicionado por la vida, haber tenido una vida injusta y a partir de ahí sentir envidia, sentir rencor. Quizá la madre se murió muy joven, puede ser, puede ser. Y eso desató, ya igual, evidentemente venían otras cuestiones, pero puede ser. Y sin embargo así todo se entrega mansamente, como diciendo, bueno, esta es la que tocó, me rindo. Eh, y por otro lado, Don Quijote, otra obra cumbre, decía, todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no tal, sino disgusto, rencores y rabias. Bueno, ese no sé qué, que qué sé yo, es el goce desmesurado que yo les hablaba de los otros pecados. La gula, la codicia y su contracara, la avaricia. Y cuando hablo de goce desmesurado, como siempre, por demás o por falta, en un extremo o en el otro. Orgullo, ira, pereza, lujuria, todos hablan de este vaivén entre la desmesura y la carencia. Es decir,
Podemos pensarlo en las dos caras entre la codicia y la avaricia, es decir, quiero más y lo despilfarro, o quiero más y lo guardo por miedo a perderlo. Pero la envidia, a diferencia de todos esos, es odio. Por eso, dentro de lo religioso, está como dividido, y esto está muy marcado en la Divina Comedia, que el Dante hace una diferencia entre lo que es el primer infierno y el segundo infierno, como decir, los pecados de la carne, aquellos un poquito más leves, más relacionados con excesos físicos del orden del deseo y las pasiones, como la gula, la lujuria, la pereza, la codicia y su contracara, la avaricia y la ira, y después, en la parte más profunda del infierno, los pecados de malicia, esto es con la voluntad declarada de hacer el mal, esto es decir, el pecado consciente, como el orgullo y la envidia, que podríamos decir que Lucifer ahí contiene a ambos. Y esto en la Divina Comedia aparece simbolizado en distintas formas como la herejía, que esto también lo dice el tango, y volviendo a lo que dije al comienzo, el envidioso desconfía, si lo unimos esto con lo religioso, de la provisión divina. La violencia, el fraude, que esto también está muy relacionado a lo que vimos, acuérdense, el narcisista se va a llenar de artes seductores y manipuladores para tratar de engatusar y encandilar a sus víctimas. Es un excelente actor. Y el envidioso va a hacer también de todo para llenarse de máscaras, para intentar arrebatar al otro su objeto de deseo con tal de verlo sufrir, ni siquiera para quedárselo, sino con tal de ver sufrir al otro. Y por supuesto el pecado más grave de todos, la traición, que es lo más temido por el celoso. Y acá recuerden que el celoso teme ser traicionado por una pérdida real del objeto, que se vaya con otro, que ya no me elija, que ya no me quiera, que me reemplace. En cambio, el envidioso de por sí ya se siente traicionado por Dios y por la vida. Todo lo ve injusto en el reparto de cartas que le han tocado. Es como que ya viene en desventaja. Hay como un resentimiento originario. Y como ya viene en inferioridad, esto es lo que cree, y esto es lo que le decía a Miriam, o a Carla, no me acuerdo, para no atacarse así porque se odia, ataca al mundo por odio. Va por la contraria de la máxima cristiana. Su lema va a ser: odia a tu prójimo como a ti mismo. Es un yo mortificado porque se odia, un super yo que condena el odio social porque dicen que está mal. Esto es la diferencia de la vergüenza y la culpa. Y un ello que va a encontrar el goce en lo destructivo, plena pulsión de muerte. Y les quiero también leer parte, esto es una partecita, no completo, pero tomé lo que me parece
la parte más relacionada con lo que estamos hablando, parte de un poema maravilloso de Antonio Machado llamado Por las tierras de España, donde también hace una descripción fenomenal del envidioso, entre otros simbolismos de los que venimos hablando. Y esta parte dice así: abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los 7 pecados capitales. Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza, guarda su presa y llora la que el vecino alcanza, ni para su infortunio ni goza su riqueza, le hieren y acongojan fortuna y malandanza. El numen de estos campos es sanguinario y fiero. Al declinar la tarde sobre el remoto Alcor, veréis agigantarse la forma de un arquero, la forma de un inmenso centauro flechador. Veréis llanuras bélicas y páramos de aceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta, por donde cruza errante la sombra de Caín. Bueno, ahí hemos como juntado un poco de todo. Pero es esto, una definición hermosa que hace acá la envidia: guarda su presa y llora la que el vecino alcanza, ni para su infortunio ni goza su riqueza. Carla, el envidioso primero seduce y luego se autodestruye. Sí, sí. En realidad, por dentro se está autodestruyendo todo el tiempo y destruyendo también. Y acá se ha unido también los simbolismos de el centauro, el jardín del Edén, Caín. Bueno, hay un poco de todo. De manera que cuando el sujeto no se permite, ya sea pidiendo ayuda o por su propia vía, esto que les hablaba antes, una angustia reparadora, la envidia en su dimensión más patológica o ensombrecida, diría Jung, es proyectada y se genera la creencia de que el envidioso es el envidiado y ahora teme porque todo aquello que deseó a los otros le vuelve. Esto es lo que muchas veces escuchamos en forma de no digas nada porque hay mucha gente envidiosa. Bueno, en realidad quien nada debe, nada debería temer. Freud ya decía en 1919 que quien posee algo precioso pero perecedero teme la envidia ajena, proyectando a los demás la misma envidia que habría sentido en lugar del prójimo. Pero ¿qué pasa? La envidia tiene su contracara en la adoración. Esta es como la otra, es su reflejo, su reverso, que es un exceso de amor sin crítica, tan peligrosa una como la otra, incondicional. Y esto tiene que ver con un mecanismo que se llama escisión, que también lo menciona Melanie Klein, que es la incapacidad de integrar aspectos opuestos, como lo bueno y lo malo, en una misma persona o en una misma situación, y lleva a percibir las cosas en una forma extrema, en términos de blanco y negro sin matices. Y lo vimos justamente en el caso de Dick, de Melanie Klein.
El proceso desde ya se genera en la infancia y va a separar las acciones buenas que generan amor de aquellas frustrantes que generan odio. Así nos encontramos con una separación. Ella habla de splitting, que sería esto, una separación, en madre buena, objeto de culto, y madre mala, objeto de rencor. Y desde ya que luego se va desplazando a otras figuras, en la adultez, por supuesto. Freud habló de la envidia del pene y el sentimiento de inferioridad en la niña, cuando se refirió a la sexualidad femenina. Pero todo esto, por supuesto, lo debemos tomar en forma simbólica, referido justamente a la constitución de la psiquis femenina, no en forma literal, porque esto se ha malinterpretado o se ha distorsionado acusándolo a Freud de misógino y denigrando su teoría. A ver, él no quiso decir que la mujer es inferior, sino acá se está refiriendo a, no de manera literal, insisto, a la envidia del pene, sino a la envidia del poder que representa la posesión del pene. Él hablaba de este sentimiento de inferioridad respecto a la posición dominante del hombre, que era lo que justamente ocurría en esa época y sigue ocurriendo, salvando la distancia. Y si vamos al caso, justamente en esta lucha por el poder y la autonomía, el varón suele dotar también de independencia al pene, hasta se hacen chistes en cuanto a pensar con qué cabeza, como si tuviera un cerebro, y por supuesto las comparaciones entre los propios varones, donde más indica más poder. Más tenés, más poder. En conclusión, lo virtuoso siempre podrá ser objeto de envidia. No se envidia lo vicioso. Lo vicioso será en todo caso envidioso. Como en una lógica de presas o cazadores o una dialéctica hegeliana de amo y esclavo. Y en este cóctel de simbolismos que hemos recorrido hoy, insisto con esto de que no existe una carencia real. Esto es una representación interna, es simbólico. El miserable no es de por sí envidioso, así como el rico puede serlo. Sucede que más allá de miserias materiales, hablamos, y esto en respuesta de vuelta a lo de Carla, de miserias emocionales y espirituales, porque siempre la miseria es primero interna y luego se manifiesta en el exterior. Ser pobre no es lo mismo que tener ocasionalmente pobreza, o no tener cosas no hace a alguien pobre. El que se siente pobre tiene esta sensación de pequeñez, de soledad, de vacío, de inferioridad, de poca cosa, pero habla de su amor propio, que es proyectado hacia su creador con rencor. ¿Por qué me hiciste así? Cuando hablo de creador, entiéndase esto, ya sea a Dios, a los padres o quienes hayan cumplido o no cumplido esa función, no importa. Y de ahí al mundo entero. Entonces,
El punto de todo esto es como les decía con el tango, dejar de abrazar el rencor para empezar a abrazarse un poquito uno. Y yo ahí me tomaría el atrevimiento de cambiar un poco la máxima cristiana para formularla, ámate a ti mismo para poder amar al prójimo. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? ¿Comentarios? Miriam, es la mirada que le damos a las cosas y nuestra experiencia, nuestra historia. Sí, totalmente. Eh, y que todas estas cuestiones tienen un sentido más allá de lo moral. Me interesa que atraviese nuestra ética, porque siempre volvemos a lo mismo, es entender el porqué de estas cosas y por qué cuando están mal dirigidas nos terminan haciendo daño. El amor no tiene envidia, exactamente. Bueno, bien. Muchísimas gracias por estar por allí. Gracias, Carla, por animarte al canal de YouTube. Miriam, Ana. Ya saben, ustedes, cualquier tema que les pueda interesar, lo dejan. O bueno, lo que sea. Alguna duda que pueda despertar por ahí posterior. Así la podemos traer al espacio. ¿Está? Bueno, será hasta la semana que viene, de vuelta con otro encuentro para poder compartir esto de poder animarnos a pensar, a una reflexión significativa que pueda hacer una diferencia en nuestra vida. Fue mi hijo que estoy bueno, dale. No importa el medio, importa el fin. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo lunes. Chau, chau.